A esta hora, Juan Ibarrola, analista especializado en temas de militares. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Al contrario, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. ¿Es una Guardia Civil que siempre sí es militar? No, es una Guardia Civil que básicamente y en una primera etapa va a estar conformada por Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal. Evidentemente esto podría generarle o producir un carácter militar. Sin embargo, la realidad que está viviendo México hace que no se cuenten con los elementos civiles suficientes para poder hacerle frente a esta necesidad de seguridad interior que tiene México. Por lo tanto, comienza con estos tres cuerpos de Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal, pero lo que se busca en su conformación es la selección y el reclutamiento de 20,000 hombres y mujeres que pertenezcan a la primera generación de guardias nacionales, los cuales ya en ese momento son civiles. Ahora, es importante entender que aún ya a pesar de la presentación del nuevo comandante de esta Guardia Nacional, así como de esta coordinación operativa que va a tener tanto como el general Xicotenca como con el almirante García Chávez y la comisaria Trujillo, no tienen un carácter laboral militar. Es decir, no están violando ninguna ley. ¿Y esto por qué? Porque ayer solamente fue una presentación de quienes serán estos mandos. No es una designación oficial. Todavía no están trabajando en ese puesto. Ahora, que el mando de una Guardia Civil recaiga en un militar, ¿qué significa, por ejemplo, para el respeto a los derechos humanos, para decisiones que va a tomar en algún momento la cabeza de esta cúpula, que es un militar? Porque al final va a partir de su experiencia, de su trayectoria, de su capacitación como militar en labores de sociedad y de policía civil. Es bien importante lo que mencionas porque al final de cuentas el responsable directo de la Guardia Nacional es el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que tiene México, el doctor Alfonso Durazo, y esto debe de calmar y de ser una realidad que en México se debe de tomar bien. Alfonso Durazo es un hombre de probadas competencias, de mucha experiencia en el sector de seguridad, y va a ser quien va a ser el jefe del comandante de esta Guardia Nacional. Ahora, hay otro punto importante a entender, y sucede en el caso de Francia, sucede en el caso de España, de Italia, de Chile, donde tienen gendarmerías o guardias nacionales, guardias civiles, que tienen una administración civil, pero tienen una tutela militar. Es decir, la disciplina que se debe de imponer a un cuerpo armado permanente, como va a ser la Guardia Civil, debe de tener una disciplina militar, porque hasta donde yo conozco, no hay una que sea mucho más efectiva para los efectos que necesita esta Guardia Nacional. Poca gente sabe, en el mundo evidentemente, en México poca gente sabe, que la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, los soldados de tierra y aire de este país, México, son los primeros en haber creado una escuela de derechos humanos en este país. Los militares en México, y te voy a dar una estadística que creo que es muy importante para tu auditorio, han sido sujetos de mucha crítica, de mucho señalamiento, en función de la violación de los derechos humanos. Pero pongo un ejemplo estadístico que lo pueden encontrar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. En 10 años se presentaron más de 130,000 denuncias por violaciones a los derechos humanos, se supone cometidas por militares. De estas 130,000 denuncias, esta comisión solamente hizo recomendación para 127, no 127,000, 127, lo cual nos deja en un 0.6% o por ahí está, de violaciones de derechos humanos por parte de militares, que si esto lo comparamos con los millones de operaciones que han hecho las Fuerzas Armadas mexicanas para enfrentar a la delincuencia en los últimos 10 años, pues nos lleva a un nivel muy bajo de violación de derechos humanos, ni siquiera comparable con otros ejércitos. Es decir, aquí lo importante es entender que quien viola los derechos humanos en México no son las Fuerzas Armadas. Quienes violan los derechos humanos en México son los criminales. Me parece súper interesante este 1%. ¿No hay ningún vacío respecto a la cifra negra, es decir, que se denuncien menos de los delitos o violaciones a derechos humanos que se llegan a cometer? No, porque esta es una cifra oficial. Es decir, si no creemos los mexicanos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo autónomo,
no es ni siquiera designado por el presidente. Es un organismo que el presidente de esta comisión lo designan los congresos. Entonces, si como mexicanos no podemos ya ni siquiera creer en este organismo, que es muy respetable, que es un gran avance en un proceso hasta del derecho humano internacional que México promueve, pues no sé de dónde tendríamos que sacar las cifras. Existe siempre una detracción a lo que es lo militar. Nada más habrá que entender que en México las Fuerzas Armadas desde los últimos 100 años, lo único que le han producido a los mexicanos han sido beneficios, porque se insiste mucho en que la seguridad pública de este país está militarizada, pero cuando existe la ayuda de los militares, ya sea de tierra, de aire o de mar, para ayudar a la población en casos de desastre, no se habla de la militarización de la protección civil. Los militares en México hacen grandes campañas de salud, reforestación, alfabetización, de ayuda a la sociedad, porque esa es su misión principal del Ejército y de la Armada de México en este país. Entonces, no hay una violación, no hay una contradicción en el hecho de que en esta primera etapa sean militares en retiro, lo cual les da un estatus laboral de civiles, los que estén al frente de esto. No se viola la ley de esta manera, y si se llegara a poder accesar a una encuesta masiva, verdadera en México, donde se le pregunte a la gente quién prefiere que los proteja, yo te puedo asegurar, por las estadísticas que tiene y por las encuestas que tiene México, que van a pedir que sean los militares quienes los cuiden. Te pongo un ejemplo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México, el INEGI. En México, la institución de mayor nivel de confianza es el Instituto Armado, es decir, son las Fuerzas Armadas por sobre instituciones como la Iglesia, como la familia, como las universidades. Entonces ahí hay un doble discurso que creo que no es correcto. Al final de cuentas, los mexicanos saben que quienes los protegen son las Fuerzas Armadas. Ahora, la ONU se había pronunciado respecto a la creación de la Guardia Nacional, había puesto algunas claves para proteger los derechos humanos de los mexicanos. En este momento que ya estamos en esta parte de la ejecución, de la conformación, ¿cuáles serían las claves que tú como analista desde México observas que sí se debe de poner atención a partir de este momento? Yo creo que la primera es que si una institución se llega a politizar, una institución que debe de servir a la seguridad interior o seguridad pública de un país se politiza, es decir, que no sea una institución de Estado, puedes tener, como bien dices, unos focos, unas luces de alerta en donde podrían cometerse excesos. Si no se tiene una ley orgánica para esta Guardia Nacional, que por supuesto la va a tener, que sea clara en función de cómo se debe castigar a un elemento de la Guardia que viole derechos humanos, que abuse su autoridad, que no utilice un uso legal de fuerza y de violencia. Recordemos que el único que puede tener ese uso legal de la fuerza y de la violencia es un Estado, y en este caso México lo tiene, es un derecho legal. Sin embargo, y es importante lo que mencionas de la comisión, sobre todo de la Alta Comisión para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es el hecho de que, en primer lugar, muchas representantes de esta alta comisión vienen a México específicamente con las Fuerzas Armadas a compartir cursos, a compartir experiencias. Michelle Bachelet se llevó a principios de esta semana de este país información de lo que hacen las Fuerzas Armadas para adoctrinar a sus elementos en materia de derechos humanos y en materia de derecho humano internacional. México participa en una gran cantidad de foros internacionales. Propiamente las Fuerzas Armadas participan en una gran cantidad de foros internacionales que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos. Ok, ahora, hay una estadística de 90% de los delitos que se cometen en México son del fuero común, no del federal. Pero quisiera planteártelo de esta manera. Parece que el narcotráfico y el crimen organizado no son temas que hayan podido enfrentarse en secciones anteriores, no sé si por la corrupción, por la infiltración de criminales en el gobierno, la virulencia y el poder de los cárteles de la droga. En este momento, el gobierno de López Obrador se está quedando corto para enfrentar a cárteles, al narcotráfico, y solamente a través de una Guardia Nacional puede hacerlo, ¿o por qué se crea este organismo? No, lo que necesita México, insisto, y esto es importante, la función de las Fuerzas Armadas no es vigilar la seguridad pública de un país
o de un municipio, es decir, un condado, un estado. La función de las Fuerzas Armadas es proteger la seguridad exterior, proteger la seguridad interior y poder proteger a la población cuando tenga un caso de desastre, ya sea natural o provocado por el hombre. Luego entonces se necesita una respuesta federal efectiva que pueda coordinarse con policías y con autoridades locales, es decir, municipios y estados, para que en conjunto se le pueda dar solución a problemas de seguridad pública que se convierten en problemas de seguridad interior. La seguridad interior es cuando está rebasada la seguridad pública. Lo que se está haciendo a partir de la administración del presidente López Obrador, de alguna manera es lo mismo que se venía haciendo antes, es decir, tener presencia militar en las calles, tener presencia de la Policía Federal en las calles, pero el cambio que se presenta ahora, o a partir de que quede integrada la Guardia Nacional, recordemos que no está integrada, solamente está en el papel, ya es constitucional, pero está en el papel, es que en el momento en que esté integrada, debe de servir para coordinarse con otras autoridades y que esta Guardia Nacional haga esas funciones de seguridad interior. Entonces, van a atacar con esto o van a enfrentar con esto delitos que tengan que ver con el fuero federal como delincuencia organizada, pero también delitos que tienen que ver con el fuero común, que como bien lo mencionas, es lo que tiene en un clima de violencia a este país. De hecho, ya que mencionabas a Michelle Bachelet, a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ella decía en este discurso, cuando fue a México, en su discurso de despedida, que le sorprendían las cifras de violencia en México y decía que México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra. Entonces, ¿qué sí se le puede pedir al gobierno de López Obrador? Porque apenas va empezando, como tú decías, se está conformando apenas la Guardia Nacional, ya está de manera constitucional, pero todavía no puede ofrecer resultados. ¿Qué se le puede pedir al gobierno de López Obrador? Porque incluso había un reclamo hoy de la prensa en la que decía López Obrador que estos índices de delincuencia han bajado en 20% y la prensa era incisiva y decía, ¿por qué oculta esta información si el primer trimestre del 2019 ha sido el más violento en la historia reciente de México? ¿Qué sí se le puede pedir? Lo que se le puede pedir es que genere la voluntad para que todos los actores del Estado mexicano que tienen la responsabilidad de proteger y de cuidar a los ciudadanos lo hagan. A ver, esto es muy importante. En la realidad, no solamente quedan un presidente, y no por esto estoy haciendo una defensa a López Obrador, soy un crítico de él. Sin embargo, no puede quedar solamente en un presidente, no puede quedar solamente en una Guardia Nacional o en Fuerzas Armadas. Y explico por qué. ¿Cuántas veces en este país las Fuerzas Armadas, la Policía Federal, han recuperado espacios que están en manos de la delincuencia porque los recuperan? Se los devuelven a las autoridades civiles y al poco tiempo, meses quizá, pocos meses, se vuelven a perder estos espacios. Es por eso que también las estadísticas y los índices de crimen y muerte en México son, yo creo que debatibles, porque cada quien tiene sus estadísticas. Ahora, es importante entender a lo que comentabas de Michelle Bachelet, que en este país no es el Estado mexicano quien está matando personas, o no es el Estado mexicano quien está provocando esos niveles de muerte. Desafortunadamente, las estrategias hechas en otros años no han logrado fortificar, por ejemplo, corporaciones policíacas de un primer y un segundo nivel, es decir, estados y municipios, número uno. Número dos, tampoco se ha logrado hacer más sólido el tejido social de este país, que verdaderamente se ha olvidado. Un tema de educación, un tema de cultura, un tema de desarrollo social que no ve la gente y que no le llega. Por eso creo que es muy importante entender que ahora es un esfuerzo de todos, no solamente de una Guardia Nacional y no solamente de un presidente. Si no se hace así, que es lo que hay que pedirle al presidente, exigirle al presidente que genere las condiciones para que haya la voluntad de todas las partes para que se pueda lograr. Le agradezco, Juan Ibarrola, analista especializado en temas militares. Gracias por esta explicación para el Auditorio de las Américas. Muchas gracias a ti y a todo el auditorio. Hasta luego.